Bienvenidos a Miracle Sound Podcast. Quiero caminar contigo, María. Hola amigas y amigos de Miracle Sound Podcast. Hoy nos encontramos con Amalia Walsh, quien gentilmente nos visita para compartir su historia de conversión. Así que vamos a tener un momento interesante para compartir con ella. Muchas gracias, Amalia, por estar aquí y bienvenida. A ti por invitarme, gracias. Cronológicamente vamos a hablar de tu experiencia. Primero de la base de familia en cuanto a creencia o no cristiana, tu educación desde ese núcleo familiar, ¿cómo fue? Pues mi familia era evangélicos en Tarragona. Crecí en un ambiente totalmente cristiano y muy estricto, ¿no? Entonces yo a los 15 años pues ya no quería saber mucho de Dios, no creía mucho. Como era menor tuve que seguir yendo a la iglesia, pero a los 18 sí que ya me aparté totalmente de lo que era la iglesia, lo que era Dios, y ya me metí en una vida normal, ¿no? Una vida del mundo que llaman. ¿Y crees que esa exigencia de tus padres en cuanto a la religión representó como un rechazo, una apatía tuya cuando joven? No, yo ahora mismo, con lo que siento, yo creo que si hubiera llegado a sentir en ese momento lo que siento ahora, yo nunca me hubiera apartado de Dios. Pero es que yo no sentía nada, no sentía a Dios, no vivía ese amor de Dios, no lo vivía, no lo entendía, entonces no significaba nada para mí. Llegó un momento en que no significó nada para mí. ¿Y en esa juventud entonces cómo vivías tu espiritualidad? No la vivía. A los 18 años yo ya me aparté y no había espiritualidad. Pues llevas la vida normal, que si amigos, que si novios, estudios, pero no eres infeliz, pero no llevas una vida espiritual. Y fue más de mayor cuando ya empiezas a ser diferente. Bueno, yo vivía en Tarragona, fue al volver a venir a Barcelona a vivir, porque yo trabajaba en el hospital de Tarragona, entonces me dieron la plaza y me vine aquí a vivir, a Barcelona, en el hospital de Bellvitge. Y fue aquí cuando conocí a una amiga que estaba metida en Nueva Era, en todo lo que era Nueva Era. Y entonces a partir de ella sí que entré en todo lo que era Nueva Era, ¿no? Y aparte de tarot, de yoga, budismo, todo lo que es Nueva Era en general. Y en budismo, sobre todo lo que más me enganchó fue el budismo. Que en el budismo me enganchaba mucho el rezar, las oraciones, los rosarios, los cánticos budistas, que son preciosos. Y estaba ahí metida en ese mundo de Nueva Era, todo era magias, había mucha magia por medio. Yo no hacía, pero sí, era todo magias, todo un mundo muy oscuro que yo no sabía que era oscuro, claro. Pero luego, cuando he salido, te das cuenta de la oscuridad que había ahí. Tú cuando estás metido te das cuenta de nada, al contrario, crees que es bueno. Hacen cursos, seminarios, no sé qué, y tú vas a cursos, a más, porque lo que intentas es sanar el interior, ¿no? Tú intentas sanarte a ti misma, ¿no? Todos llevamos una carga ahí fuerte e intentas trabajar esa carga, ¿no? Yo, por ejemplo, me enfadaba muchísimo, siempre estaba enfadada. Sobre todo eso lo notas cuando vas creciendo, claro. Ya en esa época tendría 36, 37 años. Y te notas enfadada, y no sabes por qué, porque lo tienes todo y no entiendes el por qué. ¿Estos retiros y estos rezos te daban alivio? Era todo momentario, por eso vas de curso en curso, porque no los budistas, pero lo que es Nueva Era, los cursos que hacen de Nueva Era, de Reiki, de no sé qué, vas de curso en curso. Pero vas de curso en curso porque no acabas de sanar nada, no acabas de encontrar lo que buscas realmente. ¿Y alcanzaste a tener una experiencia donde identificaste que era un mundo oscuro? Hasta que no he conocido a Dios no me daba cuenta de lo oscuro que era ese mundo. Okay. Como esa contraparte que te mostró. Sí, ahora es cuando me doy cuenta lo oscuro que era. No, en ese momento no te das cuenta, al contrario, lo que quieres es mejorar tú. O sea, llegar a ser mejor persona, llegar a sanar ese enfado, esa rabia, esa historia que llevas interna. Y no lo consigues, no lo consigues, vaya, yo por lo menos no lo he conseguido, meditaciones, pero yo también hacía yoga, y no ha habido nada que me hiciera, que me ayudara a ver nada. ¿Cómo fue ese camino o ese punto, qué te llevó a acercarte a Dios? Tenía muchas historias internas, una de ellas me obsesionaba con las cosas, por ejemplo,
pues había pues, lo típico, la pareja que se va, pues tú quieres que vuelva y vas de tarot en tarot a ver qué consigues que vuelva, ¿no? Y no vuelve. Y un día me por internet, leí que el rosario de la Virgen María te conseguía todo lo que querías. Y entonces yo dije, pues lo voy a hacer, el rosario. Y me costó pues 3 meses aprender cómo se reza un rosario, 3 meses, porque era imposible, no era capaz de entender dónde iban los misterios, cómo se tenían que hacer. Y a los 3 meses conseguí empezar a rezarlo. ¿Y quién te enseñó cómo? Yo por internet, buscando a la gente que rezaba rosarios, a ver cómo es, cómo no es, y me liaba, bueno, hasta que al final aprendí y me puse a rezar el rosario. También fueron unos 3-4 meses que cuando lo rezaba lo pasaba muy mal físicamente, pero muy mal. Me dolía el cuerpo, unas toses continuas, bueno, lo pasaba fatal el rato que rezaba el rosario. Yo me di cuenta que cuando yo rezaba el rosario yo pensaba en mis cosas, en mis problemas, y rezando el rosario me venían las soluciones a los problemas. Yo me daba cuenta que a medida que iba rezándolos, me venían ideas que solucionaban los problemas que tenía. Todo lo que me venía mientras rezaba el rosario de ideas, yo las ponía en práctica y se solucionaba. Y eso me enganchó al rosario. Y digo, uy, pues eso me soluciona la vida. Y seguí. Porque sí que se dice que con la meditación budista, zen, tal, se soluciona. También te vienen ideas que se solucionan. Para mí no me pasó nunca, jamás. En cambio con el rosario sí. Y entonces me enganché al rosario, a rezar el rosario. Y al cabo de unos meses pasándolo mal físicamente ya empecé a estar normal. Ya rezaba y rezaba normal, ya no había problemas. Así es que todo ha sido muy paulatino. O sea, he ido... Al cabo de 3 meses, pues de pronto sentí rezando el rosario un amor a la Virgen María fuertísimo. Un amor que yo no había sentido nunca hacia nada ni hacia nadie. Un amor impresionante. Y digo, uy, ¿qué es esto? Y claro, ahí ya seguí rezando el rosario, pero ya por la Virgen María, no fue a conseguir nada. Evidentemente la obsesión al mes se me fue del hombre, el hombre lo volvió lógicamente, pero yo, un amor. Yo no diría enamoramiento, era amor hacia la Virgen María, impresionante. Bueno, yo tengo el gusto que no tienen los que nos escuchan de ver tu rostro cuando dices que sí, el amor es que se ve como una felicidad y una paz en tu rostro al mismo tiempo. No había sentido nunca algo así, nunca. Y seguí rezándolo. Y curiosamente había un misterio que yo no rezaba pero por encima me lo pasaba, que era el del Gólgota, el del sacrificio. El misterio doloroso. Okay. Y también al cabo de unos meses, 3 o 4 meses, de pronto, rezando el misterio doloroso, me entró un dolor de corazón, un dolor y un arrepentimiento y un dolor interno por Jesús, por todo lo que había hecho en contra de Jesús. O sea, no en contra de él, pero que sin saberlo... Todo lo que había hecho sin saberlo, o sea, todo lo que había sido mi vida había sido un error, pero un arrepentimiento, un dolor que tampoco en mi vida había sentido algo así nunca. Y una necesidad de pedir perdón y un llanto, pues a llorar, a pedir perdón, a llorar. Y a partir de ahí mi relación con Jesús empezó a ser cada vez más fuerte, cada vez hasta que me llegué a enamorar de Jesús. Me he llegado a enamorar de Jesús. ¿Sentiste la misericordia también? No lo sé, pero estoy enamorada de Jesús. Fue precioso. Bueno, en aquel momento no entendí nada, pero era precioso. Y en esos momentos que hablas de amor hacia la Virgen, de amor hacia Jesús, de arrepentimiento, ¿estás espacialmente en donde? ¿En tu casa, en el sagrario, en la iglesia? En tu casa. Bueno, ya en esa época, porque yo no iba ni a misa, ni a sagrario, ni entraba en iglesias, porque a mí la iglesia católica siempre me había echado para atrás. No. Sí. Y una amiga me dijo, ella sí que era cliente, me dijo, ¿vamos al sagrario? Y digo, bueno, ¿entras? Y digo, bueno, entramos. Y cuando entré en el sagrario, al salir, yo no sabía qué hacer en el sagrario, por cierto, y se me ocurrió pues una Ave María, y hice eso. Y cuando salí del sagrario sentí tanta paz mental, que me enganché al sagrario. Venía casi cada día al sagrario. Y ha sido todo así, y en el sagrario
cuando fui al sagrario fue cuando me pasó esto con Jesús, en casa, rezando el rosario. Rezando el rosario sentí ese arrepentimiento tan profundo, es que fue un dolor que nunca en mi vida tampoco lo había vivido. ¿Hace más o menos cuánto tiempo? Pues esto ya era un año bien, ahora de todo esto. Con todo eso yo aún no iba a misa, ni sabía nada de la Iglesia Católica ni nada, solo al sagrario. Y bueno, pues seguí haciéndolo así, con una devoción, y entonces me fui enamorando de Jesús, pero enamorando de él. Y cada vez pues yo estaba muy bien, muy a gusto. Sané la relación de mi madre, que había sido difícil, a través del amor de la Virgen. Yo sentí como sané esa relación, como recordé otra vez el amor que sentía hacia mi madre. Era como si hubiera tapado el amor porque la relación fue difícil. Y de pronto me salió el amor hacia mi madre otra vez, que fue precioso, fue una sanación también preciosa. Y bueno, yo seguía así con el rosario, con tal. Y un día, eso fue el año pasado, eso sí me acuerdo, el año pasado a noviembre. Noviembre de 2024. Que pensé, me voy a bautizar. Digo, ¿para qué me voy a bautizar? ¿Qué tontería? Digo, sí, me voy a bautizar. ¿Te habías bautizado dentro de la iglesia evangélica? No, ahí solo te presentan, pero el bautismo ya es mayor de edad y yo no quise bautizarme. Y entonces dije, sí, digo, no, ¿para qué me voy a bautizar? Y además, qué tontería, pues sí, ya estoy bien con... Lo dejé pasar y en enero de este año empezó, no sé por qué, que me voy a bautizar, que una necesidad de bautizarme interior. Y yo, ¿para qué me voy a bautizar? No entendía nada, porque yo no pensaba pertenecer a la Iglesia Católica para nada. Pero llegó un momento en que tuve que, digo, sí, era una necesidad interna de bautizarme. Y entonces, curiosamente, en esa época, mi amiga sí que, como empezó a comulgar, porque ella tampoco iba mucho a misa, ni se confesaba, y empezó a confesarse y a comulgar. Y me comentó que cuando ella comulgaba, ella notaba que su mente era más blanda, se hacía más blanda, menos endurecida. Digo, mira, pero lo dejé ahí. Pero poco a poco, cada vez más necesidad, hasta me di cuenta que tenía la necesidad de comulgar, que por eso me quería bautizar. No sabía el por qué, pero luego entendí, digo, necesito comulgar, eso es lo que me falta. ¿Y ya venías y veías a la gente comulgar o todavía? No, si yo no venía a la iglesia para nada, no. Pero como mi amiga me dijo esto, yo entendí que quería bautizarme porque necesitaba comulgar. Y bueno, entonces fue ahí cuando ya me puse, que esto sería en marzo de este año, así, cuando ya me puse en contacto con el Musén Xavier, y ya les expliqué todo esto un poco, y él también me dijo, es la Virgen María que te ha llevado a Jesús. Además, estamos en la medalla milagrosa. Sí, es verdad. Dice, tú has llegado a Jesús a través de la Virgen María. Digo, y aquí empieza otro camino. Sí, ahora empieza el camino, digamos, más serio, diferente, muy diferente. A partir de ahí empecé a hacer catequesis y a venir a misa, que al principio no quería venir, pero trabajo de noches, no me daba tiempo, o sea, si venía a misa no podía dormir, claro, no podía porque tenía que venir a las 10 de la mañana, la catequesis era a las 9 el domingo, yo trabajaba los sábados, y al final dice, no, hasta que un día dije, bueno, sí, digo, no voy a aguantar, pero digo, bueno, pues lo voy a hacer. ¿Y cuánto llevas en catequesis? Llevaré 2 meses, pero en estos 2 o 3 meses más o menos empecé a ir a misa y bueno, ya no puedo dejar de ir a misa. No puedo dejar de ir a misa. Para mí la misa es un bálsamo. Y ese acercamiento paternal de hija con padre, con madre, de una forma súper natural que has tenido, así sean solo 2 meses de catequesis, pero has identificado contrastes de confirmaciones que decías, ahora entiendo por qué sí, claro. Con las catequesis, ¿no? Sí, claro, entiendo cosas. Pues entendiendo cosas que no entendía para nada. La catequesis, claro, yo una Biblia hace siglos que no la abro, con lo cual ni me acordaba de lo que decía, y vas entendiendo cosas a través de la catequesis, de lo que te ha pasado, de lo que has vivido, de muchas cosas, sí. Y esa época tuya de niña en la iglesia evangélica, con lo que estás viviendo, tanto en catequesis como venir a misa, ¿sientes de una forma diferente? ¿Percibes de una forma diferente? Totalmente. Es que yo ahora mismo siento un enamoramiento hacia la gente, hacia Jesús.
y hacia la Virgen muy fuerte, pero también noto un cambio en mí hacia la gente, muy fuerte. El enfado se me fue completamente, pero además yo oro mucho, rezo mucho. Porque una de las cosas que sí hacía antes de venir a misa, yo trabajo de noches y tenemos unos horarios que no haces mucha cosa, porque la gente duerme, ¿no? Que son 1 hora y media, 2 horas. Y yo ese rato me lo pasaba rezando. Oraciones que coge de internet, el Rosario del Espíritu Santo, el Rosario de la Virgen María, las letanías al Espíritu Santo. Pero rezaba y me dejaba mucha paz. Y a la vez hacía que después, cuando yo empezaba a trabajar con los enfermos que te llaman a ti, me diera cuenta de cosas de mí misma, de la dureza que había con relación al trato con el enfermo, de la dureza del entorno, la crítica, la murmuración. Empecé a ver cosas de mí misma que me di cuenta que eso no podía ser. Y eso fue a través de tanto rezo. O sea, cuando yo acababa de rezar era cuando me pasaba. Se lo entregaba al Espíritu Santo, al Espíritu Santo, y ponía velas en el sagrario, porque en esa época llevaba sagrario. Y ponía velas en el sagrario para que me ayudaran a sanar pues esa dureza de corazón con los demás, la murmuración, el hablar mal. Y eso a mí me ha ido cambiando mucho interiormente. Entonces la gente también lo ha notado, sí. Lo ha notado, claro, claro, lo ha notado, porque yo misma me noto interiormente muy cambiada, pero con relación al externo, o sea, yo criticaba mucho. Bueno, he ido en el hospital y fuera del hospital, mucha crítica, mucho juicio, mucho. Y eso es que ya no, lo he cambiado, pero casi totalmente. El enfado se me ha ido y he cambiado mucho interiormente, mucho. Yo le comenté a la catequista estas cosas, ¿no? De las ciertas situaciones, ¿qué tienes que hacer? Y ella dijo, yo le pregunto siempre a la Virgen María ¿qué haría la Virgen María y el Maestro Jesús en esta situación? Y un día en el metro me enfadé muchísimo porque iba a trabajar, yo iba de pie y había un niño de 20 años con su abuela sentado donde se sientan la gente mayor. Y cada vez me dolía más la espalda y yo cada vez me estaba más enfadada y más enfadada. Hasta que se fueron, no pude sentar, pero estaba muy enfadada. Digo, voy a rezar rosario, pero esto no puede ser. Y no se me iba. Y entonces hice lo que me dijo la catequista, pregunté. Y me vino una compasión, salió de mí, una compasión hacia ellos, que los hubiera abrazado, pero una cosa. Y esa compasión me duró 2 o 3 días hacia los demás. Y entonces, a raíz de ahí, yo cambié mucho internamente también. Mi mente se volvió mucho más pacífica, mucho más tranquila. Esa fue una experiencia que a mí me cambió mucho también. Se vive esa compasión hacia los demás. Y es lo que ahora estoy experimentando hacia los demás, compasión. Sí. ¿Y la forma en que Dios te habla en estos meses, cómo ha sido? ¿Cómo sientes que Él se manifiesta? No solo con amor, sino, no sé, con palabras de otra gente, con gestos, con situaciones. Mi relación con Dios no contaba para nada. O sea, para mí Dios, yo estaba la Virgen y Maestro Jesús. Y también fue paulatino y ha sido hace muy poquito, hace un mes o así, que me encontré en una misa hablando con Dios directamente, con el Padre directamente. Entonces, a partir de ahí, dijo, estoy hablando con Dios. Sí, estaba hablando con Dios. Y a partir de ahí, ahora es cuando tengo más relación con Dios, cuando hablo con Él. Porque yo antes no... Claro, yo ha sido paulatino, todo. No, y de pronto sale natural, que ni pensaba, claro. Yo, fatal, Dios. Siguiendo con el camino en el que estás de catequesis, el objetivo es terminar todo un año prácticamente, hasta Semana Santa, para que termines en bautizo, comunión y confirmación sí. El día de Pentecostés. Sí, esa es mi idea, bueno, eso es lo que espero. ¿Y cómo llevas esto de trabajar por las noches, ir a misa, el domingo, la catequesis? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Físicamente. Sí, físicamente luego, claro, vas muy cansada, eso es verdad. Pero aguanto la misa muy bien y muy bien. Sí. Genial. Ahora, cansada físicamente sí, bastante, pero bueno. Bueno, Amalia, y para terminar me gustaría que de tu experiencia dejaras un mensaje para los que están en esa búsqueda, se van hacia la parte de nueva era
¿Cómo podrías explicarle o qué sugerencia les dirías? Que no van a encontrar lo que buscan, que no lo encontrarán, que todo pasa por Jesús y por Dios, por la Virgen María, que no lo van a encontrar ahí. Porque yo no lo encontré y mira que hice de cosas, estaba metida, estaba totalmente comprometida con aquello. Ahí falta Dios, es que falta el amor. Mira, lo que falta en esos sitios es el amor. Como falta el amor, no está Dios ahí. Pero muchas veces el amor se disfraza en esos retiros porque ves que la otra gente es muy cálida, muy querida. El amor del que yo hablo, ese amor que tú buscas y que buscamos todos los que estamos ahí, ese amor no lo encuentras ahí. Ese amor yo solo lo he sentido a través de la Virgen María, de Jesús. Que es algo clave para los que estén allí, identificar ese amor. Claro, del aquello amor. Es otra cosa, aquello no es amor, es amistad, pero no es amor, esto que he sentido yo. De hecho, yo tengo la sensación que no he vivido nada hasta que he llegado ahora. No he vivido nada. Y mira que he vivido cosas, me lo he pasado muy bien, me he divertido mucho, pero no he vivido nada. Es ahora cuando la vida es real. Tienes que vaciarte. Yo incluso de ideas políticas me he vaciado, porque yo era muy de izquierda, muy feminista, y todo eso desaparece. O sea, no es que desaparezca la ideología, pero todo se queda ahí diluido. O sea, ya no le ves sentido. El sentido es Dios, el sentido es el amor que sientes hacia los demás, ¿no? Esa compasión que estoy empezando a vivir hacia los demás. Entonces todo lo demás te vacías de ideologías, te vacías de ideas, te tienes que vaciar, es poco a poco, es lento, no es rápido, pero poco a poco tú notas cómo vas sintiendo solo ese amor, solo eso, lo demás es relativo todo, no sé cómo decirte. No sé cómo explicarte, pero es verdad, te vacías. Bueno, nos va a quedar tema para otro episodio y es la política y las ideologías, sacándolas con el amor de Dios. Yo no sé si se han sacado, pero sí sé, porque yo además era de las talibanas y de verdad se ha diluido todo, o sea, porque hay mucho rencor también en toda esa historia. Se ha diluido toda esa ideología, todo. Es que de verdad me da la sensación que no he vivido hasta ahora, hasta cuando empecé a sentir este amor. Bueno, pero todas las experiencias te han traído acá también. Sí. ¿El feminismo crees que inyecta en las mujeres a veces un poco de odio? Hay mucho rencor al hombre. Cuando en realidad lo que hay, yo creo que la solución es estar en educarnos desde el respeto y ya está, no hay mucho más, pero desde pequeños. Respeto el uno al otro y el amor, si es que el amor lo sana todo esto. Vale, mil gracias por tu visita, poder estar aquí presencialmente. Gracias. Dios te bendiga y nos vemos en la comunión. Gracias. A todos los que nos escuchan, muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Gracias por escuchar Miracle Sun Podcast. Te esperamos en la próxima historia.